Muy buenas tardes, estimados estudiantes. En este video vamos a abordar el tema del punto de equilibrio. Bien, el punto de equilibrio también se le conoce como análisis de costo-volumen-utilidad y, a grandes rasgos, es una técnica que nos permite indicar el nivel de operaciones necesarias para cubrir todos los costos. Vamos a pensar en el punto de equilibrio como aquel en el que coloquialmente hablando quedamos tablas, en el que no perdemos ni ganamos, cero. Se logra la igualdad, cero. Ahora bien, ¿para qué sirve? Pues nos sirve para evaluar la rentabilidad asociada a diferentes niveles de ventas, diferentes volúmenes de unidades, probar diferentes márgenes de precio, entre otras cosas. Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo? Para ello, tenemos la siguiente fórmula, que es para determinar las unidades del punto de equilibrio. Tomaremos los costos fijos y esto se va a dividir entre una diferencia, la diferencia del precio de venta unitario menos el costo variable unitario. A todo esto, ¿qué son los costos fijos y los costos variables? Pues aquí tenemos una pequeña explicación. Los costos fijos son todos aquellos que la empresa debe pagar en un determinado periodo de tiempo, venda o no venda, ¿no? Entonces, en ese tipo de costos nos podemos encontrar con las rentas, con los contratos fijos de servicios, llámesele luz, llámesele un volumen mínimo de agua, el internet, por ejemplo, y así como los sueldos fijos. Por otro lado, tenemos los costos variables, que como su nombre lo sugiere, son aquellos que van cambiando y que están directamente relacionados con el volumen de venta, tales como los costos operativos, como a lo mejor el mantenimiento y gasolina del vehículo de reparto, las propias materias primas del producto y tal. Y por lo mismo que son variables y que dependen de la venta lograda, estos costos suelen expresarse de manera unitaria, es decir, de aquel costo en el que se incurre por cada unidad vendida. Ahora bien, a continuación vamos a hacer una práctica respecto al punto de equilibrio. Para ello vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo, suponiendo algún proyecto, algún emprendimiento dedicado a la elaboración de las Carlotas. Cabe destacar que lo que vamos a ver a continuación es algo aproximado, es decir, no se ha realizado ni un análisis profundo en cuanto a los costos de los proveedores ni en cuanto a la totalidad de insumos que se pudiera requerir. Esto porque al final de cuentas el objetivo de nuestro análisis es identificar la mecánica del punto de equilibrio en sí. Todos los demás detalles sobre la identificación de los proveedores más óptimos y de una inspección minuciosa de las potenciales necesidades para el desarrollo del emprendimiento ya son más de asignaturas como proyectos de inversión y de materias de emprendimiento, desde luego. Dicho lo anterior, pues comenzamos con el ejemplo. Pues bien, como se les comentaba, pues el escenario propuesto es el de algún proyecto dedicado a la repostería y en concreto nos vamos a orientar a un producto en particular, en este caso al postre de la Carlota de limón. Para poder tomar un punto de referencia, pues se propone como ejemplo emplear esta receta. Aquí hay algo importante a destacar, primero que nada, que esta receta está considerando 9 porciones, es decir, que de todos estos ingredientes tendrían que salir 9 vasos o 9, sí, o 9 porciones o 9 productos individuales, ¿sí? Lo cual va a ser muy importante destacar porque, como recordemos, los costos variables son unitarios. Y bien, tenemos aquí los ingredientes, ¿no? Una lata de leche condensada, leche evaporada, un cuarto de taza de jugo de limón,
las 30 galletas, un limón cortado en rodajas y la ramita de menta. Bueno, entonces todos estos datos los he pasado al modelo que a continuación vamos a ver. Este es el modelo propuesto, el cual pueden encontrar en la sección de recursos de la plataforma Neo. Entonces, el nombre del producto, pues sencillo, vamos a colocarlo, que en este caso es la Carlota de limón. El precio unitario de momento no lo vamos a colocar porque va a formar parte importante de este análisis, de esta toma de decisiones que vamos a realizar. Entonces, pasamos directamente a la parte de los costos fijos, por ejemplo. Aquí nos hablamos de una renta de un local, pues un precios aproximados, podríamos colocar 7,000 pesos. De gas natural tendríamos 300 pesos, electricidad igual 300 pesos. Son cifras aproximadas, como les comento, esto no es por ningún análisis pormenorizado ni mucho menos, esto es únicamente con el propósito de ilustrar la mecánica del punto de equilibrio. Agua, supongamos 500 pesos, e internet 600. Entonces tenemos unos costos fijos de 8,700 pesos. Ahora vamos a proceder con el cálculo de los costos variables. Aquí noten que hemos traspasado los datos que venían en la página de internet acerca de la receta, más otras dos situaciones importantes. Si vamos a vender, pues va a ser necesario colocar un vaso desechable y una cuchara desechable por producto. Vamos a comenzar con la cantidad. Algo importante a destacar aquí es que nuevamente, si recordamos lo que decía la página, este producto estaba pensado, o esta receta estaba pensada para que surgieran 9 porciones de esta. Entonces, 9 porciones, las cuales vamos a vender cada una en un vasito a un precio dado. Por lo tanto, la cantidad tiene que estar sobre cada una de esas porciones, de forma tal que si se empleaba una lata de leche para las 9 porciones, pues entonces aquí en la cantidad para una sola porción tenemos que dividir 1 entre las 9, es decir, 1/9 de esa lata para cada porción. Lo mismo va a aplicar para la leche evaporada. Para el caso de limón, pues nuevamente nos pedían un cuarto, entendiendo este cuarto como suficiente para las 9 porciones. Por lo tanto, de este cuarto a nosotros lo que nos interesa es cuánto de ese cuarto equivale solo para una sola porción. Las galletas María, para 9 porciones, la receta especificaba que se necesitaban 30 galletas. Entonces, si necesito 30 para 9, ¿cuánto necesito para una? Nos piden un limón cortado en rodajas. Entonces, un limón sobre los 9. Un limón para las 9 porciones, por lo tanto, 1/9 de ese limón estaría distribuido para cada una de esas porciones. E igual nos pide una ramita fresca para decorar, entendiendo que vamos a desprender las hojas. Entonces, igual 1/9 de esa ramita iría en cada una de las por 9 porciones. Por lo tanto, dividimos 1 entre 9. Y finalmente llegamos a esta cuestión de los vasos desechables. Aquí voy a hacer una pausa porque ahora vamos a tener que jugar un poco entre las unidades que necesitamos y las unidades en las que nos venden. Es decir, aquí hay que tomar en cuenta que cuando nosotros vamos al mercado, salvo en establecimientos muy especializados, pues no nos van a vender 0.11 latas de leche condensada, o no nos van a vender solo 3.33 galletas, nos van a vender un paquete con un n número de galletas, razón por la cual pues bueno, hay que ir haciendo diferentes ajustes, ya sea aquí o en
o en el valor, en el precio del producto para poder ajustarlo a un costo variable unitario. Así pues, tenemos que para el caso de los vasos desechables, tendremos en paquetes, nos los ofrecen en paquetes de 20, solo necesitamos uno. En el caso de las cucharas desechables, usualmente nos lo suele vender en paquetes de 25, hacemos el mismo caso, dividimos en solo uno entre 25. Ya tenemos las cantidades unitarias. Ahora podemos proceder a colocarle el valor de las materias primas en este caso. Tenemos la lata de leche condensada con un costo de 24 pesos. Entonces anotamos 24 por el 0.11, es decir, esto es un valor de una lata completa, pero de esa lata completa, para una sola porción de Carlota necesitamos 0.11 litros o 0.11 partes de esa lata, razón por la cual entonces se hace la multiplicación. El valor total de ese producto por la cantidad que necesito por cada uno me da 2.67. Para el caso de la leche evaporada vamos a tener, una situación similar. En este caso la lata costaría 14 pesos por las 0.11 partes de esa lata que necesito para una sola porción de Carlota, me da 1.56. Ahora, para la taza de jugo de limón, vamos a tener una situación importante aquí. Esto es, ¿cuántos limones se necesitan exprimir para generar este cuarto de taza? En este caso, nuevamente, estamos apelando a una situación aproximada. Llegamos como a la conclusión, se llegó a la conclusión, digamos, en el grupo, a ojo, digamos, de buen cubero aquí, que se necesitarían 5 limones. Normalmente los limones, pues nos lo venden de a kilo. ¿Cuántos limones hay aproximadamente en ese kilo? Vamos a pensar que 20. Y, por último, ¿cuánto cuesta? El kilo, pues aproximadamente en estas fechas está 30. Entonces tenemos los 30 pesos que te cuesta un kilo de limón por los únicamente 5 limones de entre los 20 totales que son los que ocupas para esta taza de jugo. Y todavía lo multiplicas por la 9ª parte del cuarto de taza que necesitas. Entonces, 7.50 que te cuestan aproximadamente los 5 limones por el 0.03 que es la 9ª parte del cuarto de taza, nos da 0.21. Bien, luego tenemos las galletas María. Las galletas María decía que nos costaban, bueno, ocupábamos 3.33 pesos por porción. No obstante, aquí las galletas por lo general vienen en paquetes igual de estos 30, suponiendo entonces que el paquete fuesen 14,50. Colocamos 14.50. Sin embargo, esto es por todas las galletas. ¿Sí? Por todas las 30 galletas. Pero de esas 30 galletas solo vamos a necesitar 3.33. Entonces lo que hay que hacer es volver a sacarle la parte proporcional aquí, que es 1 entre las 30 galletas que están aproximadamente en ese paquete. Aquí lo tenemos, 0.48, que nos cuesta cada galleta, por las 3.33 galletas que necesitamos para cada porción de Carlota. Y aquí vemos el resultado. Luego, nuevamente tenemos una situación similar con el limón. En este caso dice que es un limón para las 9 porciones, entonces
podemos apelar a esta misma técnica de aquí, que es 30 pesos está todo el kilo de limones multiplicado por 1 entre los 20 limones que se ocupan en por cada 9 porciones. Entonces, 1.50 cuesta cada limón. Por un noveno de ese limón que es para cada Carlota nos da 0.17. Continuamos pues con el caso de las ramitas. En el caso de las ramitas vamos a poner un precio aproximado de los ramos, de los manojos de menta. Vamos a pensar 11.90 pesos cada ramo. Ahora bien, aquí lo interesante es que solo necesitamos una rama para las 9 porciones. Por lo tanto, sale un noveno de esa rama para cada porción de Carlota. Por lo tanto, como nuestra unidad son solo las ramas, tenemos que identificar pues cuánto nos saldría cada rama. Si 11.90 son el precio de todo el manojo, vamos a estimarlo. O sea, este cálculo es demasiado difícil y por lo tanto pues lo vamos a hacer de un tanto aproximado, suponiendo que cada rama aproximadamente traiga 25 ramitas. Entonces hacemos la división, 1 entre 25 y tenemos el costo aproximado de cada rama, de cada ramita, ¿no? Dentro del manojo de 25 por el 0.11 partes que necesita cada porción, tenemos el costo de la ramita para cada porción de Carlota. Finalmente, tenemos los costos de los paquetes del vaso desechable y de las cucharas desechables, siendo costo por paquetes 34.50 y 27.50 respectivamente. Los copiamos y los pegamos aquí. 4.50 y 27.50. Recordemos que este es un costo por paquetes de 20 vasos y un costo por 25 cucharas. Aquí lo que hicimos sale de todo este paquete que tenemos aquí, ¿cuántas nos tocan? Pues tocan 0.05 partes de ese paquete. Lo mismo para las cucharas desechables. Son 27.50 por los 25 cucharas que tiene cada paquete. Entonces hacemos la división. 27.50 de todo el paquete por 0.04 partes de ese paquete, que es lo mismo que una sola cuchara por porción, nos da 1.10. Vaso desechable, 34.50, un paquete de 20 vasos por 0.05 partes de ese paquete, que es equivalente a un vaso por porción de Carlota. Nos da entonces esta cantidad. Una vez sumando todo lo demás, tenemos un costo variable de 9.09. Aquí ya tenemos la certeza de que se trata de el costo de una sola Carlota. Cada porción de Carlota entonces estaría costando 9.09. Nuevamente, insisto, esta parte probablemente habrá mejores precios, habrá quien defina una mayor o menor cantidad de ingredientes, mayor o menor proporción de ingredientes. Digamos, puede ser completamente sujeto de debate. Insisto, esto es únicamente con el propósito de comprobar cómo funciona el punto de equilibrio. Una vez hecho lo anterior, ya podemos ir a colocarle algún precio. Tenemos 9.09 pesos por porción de Carlota y 8.700 pesos de costos fijos. Vamos a comenzar a plantearnos escenarios. ¿Qué pasa si yo diera un precio de 10 pesos por vaso? Tendríamos este resultado. Vemos aquí ya está la fórmula aplicada, que es costo fijo entre la resta del precio unitario menos el costo variable unitario. Nos da 9.520.9.
Es decir, bueno, redondeando esta cantidad, nos da 9.521 vasos de Carlota que tendríamos que vender en este periodo de un mes para lograr apenas llegar a un punto de equilibrio en el que no se gane ni se pierda. Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, quisiéramos aumentar un poco más el precio? Pensando en que estos vasos, en lugar de darlos a 15, en lugar de darlos a 10, perdón, los diésemos a 15. Teniendo esta estructura de costos similar, vemos que ahora esta cantidad se reduce a 1.471 unidades al mes para llegar apenas al punto de equilibrio. Es decir, como podemos ver, mientras más grande es este margen, pues podemos reducir todavía la exigencia de cantidad de unidades que tenemos que producir para obtenerlo, ¿no? Y mientras menor sea este punto de equilibrio en unidades, pues sería más factible en dado caso llegar a una cantidad, a una producción en la que podamos obtener utilidades. Es decir, vamos a pensar en este escenario. En lugar de unidades a producir, digamos, quiero producir o estimo que podría producir 3.000 al mes. Bueno, sabiendo que nuestro punto de equilibrio es de 1.471 unidades, pues a partir de la unidad 1.472 ya estaríamos comenzando a generar una utilidad. Entonces, por esta razón, al hacer esta estimación junto con el supuesto de que produciríamos 3.000 unidades al mes, tenemos una utilidad estimada de 9.041 pesos. Igual esto lo podemos corroborar ya de forma gráfica. Vamos a apreciar cómo aquí en este punto donde está el cruce entre los costos y las ventas es el punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio, y lo notamos incluso, esto lo podemos ver reflejado aquí, donde las unidades están alrededor de las 1.471 y cruza justamente la línea entre la pérdida y las utilidades. De aquí en adelante todo lo demás son utilidades, son ganancias.